Hola, mi nombre es Alejandra Gómez, soy abogada y hago parte del equipo ambiental corporativo de PPU. En esta oportunidad y en esta cápsula vengo a conversarles un poco de los créditos de carbono, o comúnmente y mal llamados conocidos bonos de carbono. Estos créditos de carbono son una remoción o reducción de 1 tonelada de carbono equivalente. Es decir, a partir de iniciativas de mitigación que reduzcan o remuevan gases de efecto invernadero, se generan los denominados créditos de carbono. ¿Dónde se generan estos créditos de carbono? Se generan a partir de proyectos basados en la naturaleza o proyectos propios, digamos, de las empresas a partir de sus reconversiones tecnológicas, proyectos como la generación de energía a partir de fuentes no convencionales de energía, como los proyectos de energías renovables. Allí en este tipo de proyectos, este tipo de iniciativas, como se denominan normalmente, se generan los créditos de carbono. ¿Cómo es en líneas generales el proceso o el procedimiento de generación de un crédito de carbono? Tiene una etapa de prefactibilidad como cualquier proyecto, donde se planea y se proyecta lo que va a ser la iniciativa. Tiene una parte de formulación, en donde la iniciativa se aterriza, se sacan los números, tiene su etapa de validación, y esto es un organismo externo, viene y valida el proyecto para ver si las expectativas que se tienen, la línea base y todos los demás requerimientos técnicos, criterios de adicionalidad y otros se cumplen en la iniciativa estructurada, y posteriormente se implementa. Finalmente llega a la etapa de verificación o certificación. Esta verificación o certificación depende del mercado donde el crédito se vaya a generar, se denomina verificación o certificación. En razón del mercado, los estándares y las iniciativas y demás, los créditos de carbono también son conocidos como CERs, BERS o offsets. ¿Qué pasa entonces con estos estándares digamos, en la práctica? La mayoría de estos estándares vienen de dos tipos de mercado. Entonces tenemos en la práctica o en el mundo en general el mercado de cumplimiento, el mercado obligatorio, que es el que se estructura. Estas iniciativas de mitigación se estructuran para el cumplimiento de las obligaciones de los estados, de las empresas, donde los países tengan sistemas de cap and trade o derechos de emisión, donde se hace necesario que las empresas cumplan unos límites de emisión de gases de efecto invernadero, y para ellos se negocian y se generan estos créditos de carbono. Y el otro es el mercado voluntario, que parte de iniciativas, como su nombre lo dice, voluntarias de las empresas, como parte de sus compromisos, de sus certificaciones o de iniciativas propias para reducir la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera o compensarla, para mejor decirlo. Que es importante saberlo, y para terminar esta cápsula, que en Colombia los créditos de carbono no tienen una regulación específica, digamos, no hay unos criterios que definan cuál es la validez de estos créditos de carbono. Por ende, se llevan, digamos, o se aplican metodologías internacionales, estándares internacionales, y hasta ahora, digamos, los mercados en Colombia han avanzado en esta línea. Es importante decir que en Colombia los créditos de carbono se utilizan para el impuesto al carbono, digamos que es uno de los mecanismos en Colombia, de los instrumentos económicos en Colombia, que requiere o utiliza los créditos de carbono.